Bueno, buenos días a todos. Casi me cabe el honor de empezar de verdad el foro presentando a Fernando de Lage y, en primer lugar, agradeciéndole que haya aceptado de muy buen grado, inmediatamente en cuanto se lo pedimos, que Fernando comience las intervenciones del foro. Fernando de Lage es profesor en la Universidad Loyola Andalucía, dirige el Departamento de Estudios Internacionales y su trayectoria académica la voy a resumir simplemente. Se licenció en Derecho por la Universidad de Sevilla, luego es máster en Relaciones Internacionales por la Universidad de Keio, en Tokio. Aquí. Y doctor en Ciencias Políticas por la Complutense. Bien, ha hecho estudios de programa, bastantes, no los voy a citar todos, pero quizá me voy a detener, o voy a mencionar simplemente que ha sido, además de esos estudios, ha sido invitado en la Universidad Nacional de Yokohama, como profesor, claro. Es colaborador habitual de dos instituciones del Ministerio de Defensa, CESEDEN, y el Instituto de Estudios Estratégicos, y ha sido subdirector de la revista Política Exterior, una revista bien interesante. Y ha sido director del Centro Casa Asia en Madrid. Bien, entre las publicaciones solamente voy a, ¿cómo diría? Voy a hacerlo al revés. Que ha escrito sobre asuntos que nos interesan a todos y sobre todo actualísimos. Me voy a referir solamente a las publicaciones más recientes. Bien, nos preguntamos sobre cuál es el papel o cuál va a ser el papel de Europa en una era que algunos, como él, califican de Eurasia y de Indo-Pacífico. Sobre esto ha escrito hace un par de años. Todos tenemos conciencia, sospechas o creemos que el presidente de Rusia actúa mediante la desinformación. Pues bien, tiene una publicación sobre esto y se titula La guerra desinformativa de Putin. Y el subtítulo es muy interesante, Desmintiendo las falacias sobre la guerra de Ucrania. Esto fue también en 2022, es decir, casi al comienzo o casi cuando era necesaria una publicación sobre esta. Y en relación sobre la posición de China en el mundo, sus aspiraciones, cómo se va a comportar, dado que ya es una potencia global, publicó también en el año 2022 algo titulado China, el desafío de la nueva potencia global. Debo mencionar solamente... no quiero dejar de pasar una. Recordaréis que cuando comenzó la guerra de Ucrania, algunas personas se interesaron por un asunto, en particular el presidente del observatorio, que escribió un artículo memorable en el que afirmaba o sostenía, y yo creo que también demostraba, que hemos pasado de un mundo a un mundo multipolar. Y este es el principal cambio al que estamos asistiendo. Pensábamos que las cosas iban a discurrir de otra manera después de la caída de la Unión Soviética, que habíamos pasado a un mundo con unas reglas comunes o con unos principios comunes, pero la cosa es completamente diferente. Estamos, de nuevo, algunos dicen un mundo multipolar, pero al menos vamos camino claro de un mundo bipolar. Eso también es una enfermedad. Sin más, Fernando, cuando quieras, muchas gracias por participar. Muchas gracias. Buenos días. Mientras ponen la presentación, alcalde, me han entrado ganas de empadronarme en tu ciudad después de oírte. Enhorabuena por todos vuestros éxitos. Muchas gracias a los organizadores, al presentador por sus palabras. Ya estamos aquí. Es un poco raro para mí que en un foro de empresarios y economistas se me pida hablar de geopolítica, palabra que era tabú, con connotaciones muy negativas por su vinculación con la política exterior del nazismo. Era un término prohibido en las universidades durante mucho tiempo. Eso hoy se ha perdido y estamos aquí. Ya lo mencionaba antes en la presentación, un mundo convulso, un mundo en transformación, y ya ha salido el término de geopolítica. Pero también Rafael apuntaba en la dirección de esos grandes cambios que nos afectan a todos. Hoy todo parece ser geopolítica.
De todo esto creo que tengo que hablar en 40 minutos, aunque hemos empezado con un poco de retraso. A ver cómo lo hago, sobre todo para que haya tiempo para el debate, que creo que es lo más interesante para ustedes y también para mí. Si intentáramos todos dar con una palabra que definiera el mundo de hoy, yo creo que casi todos llegaríamos a una conclusión sobre 3 o 4. Fragmentación, división, polarización, desorden, y esto pasa tanto en la esfera interna como en la esfera internacional. Ese es un hecho muy del mundo de hoy. No hay separación entre la esfera interna y la internacional. Por eso hablamos de lo transnacional, además de lo internacional en el sentido más clásico de la palabra. Creo que es el mundo, también hoy es un mundo de acrónimos, y me parece que es el mundo de la empresa donde se utiliza eso de VUCA, que si no recuerdo mal significa algo así como volatilidad, incertidumbre, la C de complejidad y ambigüedad. ¿Les suena a ustedes esto de VUCA? Sí, ¿no? Pero curiosamente creo que es el mundo empresarial donde más se escucha. Tenemos en general una percepción de una crisis permanente. Permacrisis fue la palabra del año en Reino Unido hace 2 años. También se habla de policrisis, de origen más bien francés, y todos pues, coincidimos en el hecho de que se ha superpuesto una crisis sanitaria, una crisis económica, una crisis energética, una crisis militar, una crisis climática, y como ven ustedes en ese gráfico, y podría valer cualquier otro, todas son interdependientes, están entrelazadas entre sí. La cuestión climática es inseparable de las opciones energéticas. La pandemia, además del efecto social y económico destructivo, también ha agravado las tensiones geopolíticas. A todo esto habría que añadir la crisis de las democracias, la regresión de la democracia a nivel global desde hace 15 o 16 años, la erupción de los populismos y el debate sobre la calidad de las democracias. Y por si todo esto no fuera suficiente, nos hemos encontrado con algo que creíamos pertenecía al pasado. Las guerras habían pasado a la historia. Estábamos convencidos de eso cuando cayó el muro de Berlín e implosionó la Unión Soviética. Pero no ha sido así. Y no es que hayan vuelto las guerras, es que han vuelto el corazón de Europa. La invasión de Ucrania es la primera invasión de un Estado soberano al corazón de Europa, y hablamos del mayor Estado de Europa en extensión territorial desde 1945, y es también, no está de más decirlo, la primera invasión en la historia de un Estado vecino por parte de una potencia nuclear. Desgraciadamente, el debate nuclear vuelve a estar encima de la mesa. Por si esto tampoco fuera suficiente, el atentado terrorista de Hamás, el 7 de octubre, terrible, más de 1000 muertos, con 100 secuestrados todavía en manos de ese grupo terrorista, y la reacción excesiva es una masacre. Está en el Tribunal Internacional de Justicia estudiándose el tema, pero no olvidemos la causa y quién originó este conflicto, que nos demuestra que el yihadismo no desapareció con la derrota del Estado Islámico, que el problema de Palestina no se había resuelto y sigue siendo la gran clave estructural de la cuestión, y el riesgo de la extensión del conflicto sigue estando igualmente encima de la mesa. ¿Cuáles hubieran sido las consecuencias si nos hubieran dicho hace 3 o 4 meses de un ataque directo de Irán a Israel? Después de un ataque a su vez previo de Israel al consulado iraní en Damasco. Esto es un terreno nuevo, desconocido. Podemos aliviarnos relativamente por lo moderado, parece que calculado para causar el menor daño posible, con toda la información previa, excesiva, etcétera, pero esto no había pasado nunca. Luego, Oriente Próximo es otro volcán con una posible extensión del conflicto, ojalá que no. Lo que pasa en Europa y lo que pasa en Oriente Próximo puede repetirse, o por lo menos las tensiones también existen en Asia. Taiwán, por supuesto, con un presidente chino cada vez más impaciente por la reunificación. La península coreana, donde el joven, bueno, ya no es tan joven, Kim Jong-un sigue desafiando la estabilidad internacional, y el mar de China Meridional. Y este es un asunto muy claro que afecta al comercio y a la economía europea. El 40% del comercio exterior europeo circula por las aguas del mar de China Meridional.
Aquí no hablamos de una potencia revisionista, también China, como Rusia e Irán, pero con unas capacidades infinitamente superiores. Juega en otra liga. Por resumir, en las tres principales regiones del planeta, Europa, Oriente Próximo y Asia Oriental, se acumulan hoy las tensiones. No quiero hacer un panorama todavía más negativo y tampoco halagüeño, pero no nos olvidemos de África, que la tenemos muy cerca. Somos conscientes de lo que significa la expulsión de Francia, la expulsión formal de los embajadores de Francia de una serie de estados africanos, donde se han multiplicado los golpes de Estado el año pasado, donde la violencia crece, donde hasta la operación de Naciones Unidas ha tenido que dejar Mali. Ese es un foco extraordinario que puede provocar una catástrofe, una crisis geopolítica al menos, de refugiados, y es un vacío, por otro lado, el que se está produciendo, que es la ocupación de ese vacío por parte de Rusia en el continente africano, por no hablar de lo que hace China también en ese continente. ¿Este era el panorama que podíamos esperar en 1989? Como preguntaba antes Rafael, desde luego no. El mundo, hubo una serie de expectativas que creo resumió muy bien este señor, un profesor americano. Muchos de ustedes habrán oído hablar de Fukuyama, siempre citado, pocas veces leído, y olvidando además que su tesis, en primer lugar, la planteó entre signos de interrogación, pero Mandelbaum hace 20 años publicó un libro en el que prácticamente aseguraba que la paz, la democracia y las economías basadas en el libre mercado iban a extenderse por el resto del planeta. Se equivocó un poco, pero tenemos que ver qué ilusiones, qué expectativas han sido desmentidas por la realidad. Alguna ya la apuntaba Rafael. Muy telegráficamente. Primera, la idea de que la globalización era inevitable y beneficiosa para todos. Sabemos que no fue así. Conocemos que gracias a la globalización países como China, India y otros han crecido espectacularmente. La pobreza a nivel global se ha reducido, pero no la desigualdad. Y nos encontramos hoy además con un auge del proteccionismo y de la imposición y construcción física de barreras y muros por muchos lugares, como mecanismo de defensa frente a las disrupciones económicas que vivimos. Podrá hablarse mucho de los intentos de desglobalización, el famoso decoupling, pero la realidad es que esto no es posible en un mundo hiperconectado como el nuestro. Segunda idea, la idea de que el desarrollo económico iba a conducir a la democracia y la modernización a la occidentalización. ¿Qué porcentaje de la población mundial vive hoy en democracia? El 8%, según el informe más reciente del Economist Intelligence Unit. Y el resto del mundo rechaza la idea, la concepción universalista de los valores occidentales que seguimos teniendo nosotros. A veces he hablado de un mundo postoccidental. También, como decía la Conferencia de Seguridad de Múnich, que suele ser muy habilidosa a la hora de elegir el título o el tema de su informe anual, hace 2 o 3 años fue el de desoccidentalización. Era una buena descripción. Y además de que hemos dejado de ser un modelo de referencia, añadamos que por primera vez en más de un siglo, las democracias representamos menos de la mitad del PIB global. Tercera idea, desmentida, que el fin de la Guerra Fría iba a conducir a la paz en el sistema internacional y a la cooperación multilateral, haciendo obsoleto el derecho de veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Hoy es el orden de 1945 el que está roto, hecho pedazos, y que a reconstruir no sabemos cómo. Cuarto, la idea de que el Estado-nación iba a desaparecer o iba a perder importancia en beneficio de las instituciones internacionales, las grandes empresas multinacionales o incluso algunas ONGs. Y es cierto que los actores no estatales han adquirido más y más importancia, pero los nacionalismos están en alza y la participación del Estado en la economía no ha dejado de crecer en los últimos 40 años. Última idea, que la interdependencia económica iba a favorecer la paz e incluso la democratización. Este fue el juego de Alemania con Rusia, especialmente de la señora Merkel. ¿Aceptó? Este fue el juego de Estados Unidos, especialmente el presidente Clinton, con China. Hoy sabemos que tampoco funcionó.
Si estas son las circunstancias, tenemos que preguntarnos a continuación ¿por qué? ¿Cuáles son las causas de que haya sido así? Como suele decirse, vivimos no tanto una época de cambios como un cambio de era. ¿Cuáles son las grandes fuerzas que nos ayudan a explicar esta transformación histórica del contexto global? La primera, ya se ha apuntado antes y que se ve muy bien en este gráfico, es el desplazamiento del centro de gravedad del poder global, no solo económico, hacia Asia. Hablamos del continente que representa el 60% de la población. Las estadísticas varían, pero probablemente más de la mitad del PIB mundial. Es el motor del crecimiento mundial. Pensemos, por ejemplo, que con 193 estados en la Organización de las Naciones Unidas, hay solo dos de 193, que suman el 40% de la población mundial, como son China e India. El centro de la economía global era la ruta de la seda, lo que en el siglo XIX se llamaría la ruta de la seda. Los navegantes europeos, Colón, Vasco de Gama, etcétera, fueron dando un mayor papel a Europa. La revolución industrial consolidó una trayectoria en dirección del mundo euroatlántico y, como ven ustedes, esto está basado en un informe de McKinsey Global Institute. Desde principios del siglo XXI, ese centro de gravedad vuelve a desplazarse en dirección oriental. No es casualidad que los chinos hayan reinventado la ruta de la seda a través de su iniciativa de la franja y la ruta. ¿Qué significa este proceso? Que la era en la que la globalización estaba liderada por Occidente se ha acabado, y esto afecta en particular a Europa. Europa era el 25% de la economía mundial en 1990. Hoy somos el 13%. Y según el Fondo Monetario Internacional, no llegará al 10% a mediados del siglo. A principios del siglo XX, el 25% de la población mundial era europea. Hoy somos el 7%. Y no digamos el porcentaje de población con más de 65 años. Un elemento importante en ese desplazamiento de poder, esto naturalmente varía, hay muchos informes sobre la economía mundial a mediados de siglo, el efecto de la pandemia, las cifras de China pueden cambiar, pero ese es el panorama, son las grandes tendencias a largo plazo. Les decía que un elemento muy importante es el crecimiento de las clases medias. Aquí vemos, suele ser la OCDE quien ofrece buenas estadísticas al respecto. Piensen que Asia en el año 2009 solo contaba con el 18% de las clases medias del planeta. La cifra habrá aumentado al 66%, 2/3 de la clase media mundial. Y Europa y América del Norte, que sumábamos al 54% en 2009, seremos solo el 21% en 2030. Y al margen del impacto económico, como les decía, también esta zona se ha convertido en el epicentro geopolítico del planeta, lo que hoy llamamos el Indo-Pacífico. Esto nos lleva a una segunda gran fuerza, que es el fin de una era geopolítica, que ya apuntaba antes Rafael. Ha terminado el momento unipolar, lo que se llama esa situación excepcional históricamente de un sistema internacional unipolar bajo el liderazgo de Estados Unidos. Esto se ha acabado para pasar a un mundo multipolar. Hay quien prefiere hablar de un mundo multinodal, policéntrico. Los rusos, por ejemplo, prefieren hablar de policéntrico. Y esto no es más que un caso de libro de transición hegemónica. Y esto es un momento de transición cuando hay una potencia en ascenso que altera el estatus de la potencia dominante hasta entonces, ha sido habitualmente causas de conflicto, de tensiones y desde luego altera el equilibrio estratégico global. Y el caso más claro es la rivalidad entre Estados Unidos y China, que es hoy la primera condición estructural de las relaciones internacionales. Volveremos sobre ella, aunque veo que vamos muy mal de tiempo. Una tercera gran fuerza. Hemos pasado de un mundo dirigido por las ideas de Occidente a otro que tenemos que compartir con otros estados. Es decir, esto no es solo una cuestión económica, política o geopolítica de redistribución de poder. Esas nuevas potencias emergentes reclaman su lugar, su espacio, su participación en la definición
de reglas e instituciones globales y tienen unas ideas diferentes de las nuestras. Esto explica, por ejemplo, y además muchas de ellas se definen sobre la base de sus antiguas civilizaciones. Esa mentalidad, esa identidad imperial o neoimperial sigue estando presente en muchos de estos países. Rusia es un caso evidente, como lo es China, como lo es Irán, como lo es Turquía, como lo es también India, aunque en este caso hablemos de un país democrático con los matices que habría que añadir. Esto lo hemos visto, el impacto de un mundo plural en lo cultural tiene también consecuencias políticas. Lo hemos visto con respecto a Ucrania o con respecto a Gaza. El 80% de la población mundial que no es occidental ve la guerra de Ucrania como lo vemos nosotros, o lo que está pasando en Oriente Próximo. Quien mejor ha descrito esto quizá haya sido el ministro indio de Asuntos Exteriores, Jaishankar, que dijo en una sola frase: Europa cree que sus problemas son los problemas del mundo, pero los problemas del mundo no los ve como problemas suyos. Una cuarta fuerza, a la que luego sé que le hablarán en mayor detalle, es una revolución tecnológica que vivimos con un impacto aún mayor que el de la revolución industrial. Las nuevas fronteras tecnológicas, la inteligencia artificial, la computación cuántica están transformando el mundo. Y esto no solo afecta al mundo del trabajo, al mundo de la industria o a la educación, también a las relaciones internacionales. Nuevos dominios, el ciberespacio, la desinformación, la injerencia rusa, las elecciones americanas, en Cataluña, en 1000 sitios. El espacio y los fondos marinos, drones, armas autónomas, misiles hipersónicos. Esto cambia la naturaleza de la guerra. Y aquí, además, también tenemos que referirnos a la competición geopolítica por el acceso a recursos, especialmente tierras raras, burros. Los burros han desaparecido de China y están desapareciendo de África, porque la piel de los burros parece que es un elemento importante para no sé qué producto medicinal chino. Nada tecnológico. Pero de nuevo aquí nos encontramos con una competición geoeconómica, geopolítica, cuyo ejemplo quizá más relevante sea la competición por los semiconductores. Les recomiendo la lectura de ese libro de Chris Miller. Los instrumentos, la interdependencia se ha convertido en un arma utilizada estratégicamente, sobre todo por China y por Estados Unidos, y los europeos pecamos aquí de cierta debilidad o de falta de poder jugar con esas mismas reglas. A todo esto podríamos añadir, por último, la multiplicación de problemas transnacionales. Cambio climático, migraciones, proliferación de armas de destrucción masiva, las consecuencias de la desigualdad global. Son problemas, por definición, globales que habría que afrontar o gestionar también globalmente. Pero el multilateralismo está en crisis. Vamos a un mundo multipolar sin multilateralismo. Y la crisis de la Organización Mundial de Comercio, de las instituciones de Bretton Woods, por no hablar de la ONU, son bien visibles. Se supone que tendría que haber hablado solo de geopolítica y vamos a ello. ¿Por qué hablamos del regreso de la geopolítica? Lo hacemos porque la competición entre las grandes potencias es hoy el principal factor determinante de la política internacional, por encima de instituciones, reglas y normas. Y la causa es una redistribución histórica extraordinaria del poder global que lleva a algunos actores a desafiar el orden creado tras la Segunda Guerra Mundial. Eso que en los años 80, no antes, se llamó el orden internacional liberal. Es decir, un orden basado en valores políticos liberales, construido en torno a instituciones multilaterales y apoyado en el poder de Estados Unidos. La guerra de Ucrania ha sido la confirmación más reciente de que ese orden, como decíamos antes, ha llegado a su fin. Vivimos una etapa de transición, por tanto una era de turbulencias, de inestabilidad, y como el regreso de la geopolítica significa, sobre todo, la rivalidad entre las grandes potencias, intentemos examinar brevemente cada una de ellas. Un elemento claro de esa transición, por ejemplo, que puede ser de interés para ustedes, es el aumento de los gastos de defensa. Tener que dedicar mayores recursos a la defensa significa que hay que dedicar menos recursos a otras cosas.
sin perjuicio además del dilema de seguridad que crea esta competición de buscar mayor seguridad, lo que será percibido como mayor inseguridad por parte de otros. Esta etapa tiene muchos paralelismos con otros momentos de la historia. La época anterior a la Primera Guerra Mundial, recordemos que la Primera Guerra Mundial fue básicamente una guerra entre imperios. Y hablamos antes de neoimperios, y la rivalidad entre China y Estados Unidos se parece muchísimo a la rivalidad entre la Alemania guillermina y el Reino Unido. A los años 30, con el auge de los totalitarismos revisionistas, los años 50, el mundo de la Guerra Fría, también se habla de una nueva Guerra Fría. Ustedes eligen el periodo que más les gusta, aunque hay elementos de todos ellos. Les decía, vamos a examinar esos principales actores hoy. El señor de la foto, sabemos hoy que siempre tuvo un plan. Un plan quizá desde que, siendo un joven agente de la KGB en Dresden, vio caer el muro, vio cómo alemanes rodeaban la oficina de la KGB, pedían instrucciones a Moscú. ¿Qué dice Moscú? ¿Qué dice Moscú? Moscú no dice nada. Nadie cogía el teléfono en Moscú. Y Putin se prometió a sí mismo que haría todo lo que tuviera que hacer para que eso no volviera a ocurrir. De ahí ese discurso suyo tan repetitivo de que la implosión de la Unión Soviética fue la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX. El plan lo tenía, pero solo ha podido ejecutarlo una vez que tenía los medios y una vez que percibía cierta debilidad occidental. Putin tiene dos grandes objetivos: asegurar su poder personal, es decir, su régimen político autoritario, y asegurar el estatus de Rusia como gran potencia. Para estas dos cosas, Ucrania es una pieza fundamental. Sin el control de Ucrania, Putin cree imposible que Rusia puede ser una gran potencia, ya lo decía Brzezinski, sin Ucrania Rusia no puede ser un imperio, pero tampoco él un gran líder. En su visión de las cosas, saben ustedes que para Putin Ucrania no existe, es Rusia. Da igual que mienta, da igual que manipule la historia. Lo que nos importa es que él se lo cree y que actúa conforme a esa convicción. Y naturalmente el enemigo es Occidente. La culpa de todo es de Occidente. Hemos humillado a Rusia, hemos traicionado unas promesas que nunca existieron, pero esto es un elemento muy útil y práctico de legitimación interna de Putin. Esto es una idea muy popular entre los rusos, sobre todo después de la guerra de Kosovo. Y este es un elemento de legitimación de su poder interno, pero también de la identidad de la política exterior rusa postsoviética. Durante mucho tiempo, bálticos, polacos, nos estuvieron diciendo lo que iba a ocurrir. Conocían muy bien la historia de su vecino y habían visto el alma de Putin, ¿no? Al contrario que Bush, hijo, que dijo, le he mirado a los ojos y he entendido cómo es Putin. No les hemos hecho caso. Nos sorprendimos cuando de repente, una guerra, pero la guerra empezó en 2014, no en 2022. Dejamos pasar la guerra de Georgia, básicamente dejamos pasar la anexión de Crimea, la ocupación del Donbass con los hombrecillos verdes, unos señores con uniforme pero sin insignia, y hizo falta la agresión del año 22 para que despertáramos de una vez de nuestra inocencia geopolítica. Es cierto también que Putin se llevó una gran sorpresa. Putin no quería ocupar Ucrania con 150.000 hombres, eso es imposible, pero sí decapitar al gobierno, neutralizarlo, matar a Zelensky o hacer que huyera y poner un gobierno títere a sus órdenes. Para destruir a Ucrania como Estado independiente, destruir la arquitectura de seguridad europea y de ese modo el equilibrio global. ¿Qué ha conseguido Putin? Ha perdido Ucrania para siempre. Ucrania será más nacionalista que una entidad firmemente ucraniana. Quizás salvo ese territorio en las fronteras que pueda mantenerse si hubiera algún tipo de armisticio o negociación. Ucrania quiere integrarse en la OTAN y en la Unión Europea. Va a ser un proceso muy, muy difícil. Ucrania puede quedarse en el limbo durante muchos años y esa es la gran tragedia de Ucrania. Putin, que culpaba a la OTAN, se encuentra con una OTAN más fuerte que nunca. El presidente Macron decía que la OTAN estaba en muerte cerebral.
¿Recuerdan ustedes aquello? Pues le ha dado una razón de ser a la OTAN extraordinaria. Es más, dos países históricamente neutrales como Suecia y Finlandia se han convertido en miembros. Hoy hay 32. La Unión Europea ha dado sus primeros pasos a convertirse en actor geopolítico. Podremos hacer todas las críticas que queramos, pero fuera de los tratados, organizar un fondo de ayuda para comprar armamento para Ucrania es algo que no tiene precedente. Acordar también a gran velocidad, cortar la dependencia de gas ruso, eso es una decisión geopolítica extraordinaria. Otra cosa es que tenemos que tener los precios de la energía bajos y por eso hay ese juego de que no llegue el gas ruso por otras vías. El daño económico y social interno en Rusia. Nos dirá el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, Rusia va a crecer este año un 2,6%. Más que Alemania, más que Reino Unido. Da igual, es una economía de guerra. El coste a medio y largo plazo va a ser extraordinario. Fuga de capital, fuga de talento. Tener que depender de de Corea del Norte y de Irán. Y, quizá última clave, volverse más y más dependiente de China. Pues tendremos que concluir que Putin ha cometido un gravísimo error estratégico. Pero da igual, no lo va a reconocer, su fanatismo irá a más, porque ya no podemos concebir el régimen ruso ni la política exterior rusa fuera de un contexto de guerra. Y la amenaza seguirá sobrevolando sobre nosotros mientras siga en el poder. Es un conflicto que puede, por tanto, cronificarse. China. Como Rusia, China también quiere un mundo multipolar. Pero la visión del mundo de China y las necesidades de China no pueden ser más antitéticas a las de Rusia. China quiere y necesita un mundo global. China quiere y necesita un mundo basado en reglas. Rusia quiere destruir y provocar caos y desorden como manera de recuperar estatus internacional. China no. China lo que quiere es un orden más favorable a sus intereses. Rehacerlo, no romperlo. Durante muchísimo tiempo, por lo menos desde que Deng Xiaoping se hizo con el poder en el año 78 hasta la crisis financiera global, China fue un país pragmático, moderado, volcado en su desarrollo económico y en la modernización interna, pero con la crisis financiera global esto empezó a cambiar y se consolidó claramente con la llegada al poder del señor de la foto, Xi Jinping, reelegido en el 20º Congreso, octubre de 2022, por tercera vez como secretario general del Partido Comunista Chino. Un hecho sin precedente que ha roto las reglas del sistema y es un señor, de la misma manera que Putin ha dirigido Rusia en una dirección muy distinta de la de Yeltsin. No demonicemos a Rusia. Yeltsin fue el señor que hizo posible la independencia de Ucrania. Otro presidente chino probablemente hubiera actuado de otra manera, pero ha hecho una China más autoritaria en el interior y con un comportamiento más agresivo en el exterior. ¿Qué quiere China? ¿Tenemos claro qué quiere China? De manera muy resumida, parece estar claro que quiere imponer un modelo alternativo de globalización frente al liderazgo de Occidente, quiere integrar económicamente Eurasia por un lado, el Indo-Pacífico por otro, para reconfigurar a largo plazo la estructura de la economía mundial y la geopolítica global, que todos los caminos conduzcan o pasen por Pekín, adquirir una superioridad militar en Asia y conseguirlo sin conflicto previo y una mayor proyección de poder global, especialmente en el terreno marítimo, en misiles y en el ciberespacio, sin olvidar su arsenal nuclear. Y por último, y esto está siendo cada vez más importante, promover en el mundo en desarrollo el modelo económico y político chino. Nos pueden asombrar siempre las cifras de todo lo relacionado con China, pero seamos conscientes también de la inmensidad de los problemas que afronta. El medio ambiente, hoy la economía ha cambiado de ciclo, hace tiempo de hecho, la catástrofe del sector inmobiliario, la persecución de los empresarios privados, sobre todo los tecnológicos, por parte del partido, si no se adecúan o siguen las directrices políticas del partido. Las inversiones extranjeras han caído en picado en China.
Y China necesita seguir viviendo del mundo exterior, pero si ha roto puentes con Occidente y está en una paranoia de seguridad, ¿dónde está ese otro vacío que rellenar? En lo que hoy se llama el sur global. De ahí la importancia estratégica clave de África, América Latina, Oriente Próximo y la mayor parte de Asia para sus intereses. Hay mucha impaciencia china porque lo que sus líderes llamaron una ventana estratégica que iba a durar 20 años está a punto de cerrarse. Naturalmente, a quien más afecta el ascenso de China es a Estados Unidos. Pero hagámonos la misma pregunta. ¿Cuáles son los objetivos de la política china de Estados Unidos? ¿Puede Estados Unidos frenar el crecimiento económico chino? No. ¿Puede Estados Unidos acabar con el Partido Comunista Chino? No. ¿Puede Estados Unidos preservar su primacía en Asia? No. Luego, hay una continuidad. Es lógico que la política de la administración Biden sea básicamente continuista con respecto a la de Trump, con un salto de agresividad mayor, por ejemplo, con respecto a los semiconductores, y con un juego geopolítico muy inteligente que está dando resultados con la formación de nuevas alianzas y asociaciones estratégicas. Pero hay un problema de fondo. ¿Qué quiero yo de China a mediados de siglo? ¿Estoy dispuesto a tratar a China como un igual? China no va a aceptar una posición subordinada a Estados Unidos. Y este es un dilema que afecta al señor Biden, la trampa de Tucídides, de que les hablaba antes, y el riesgo de un conflicto entre los dos, que no tiene por qué ser inevitable, la rivalidad sí. Y el problema del señor Biden, como antes de Trump, o Bush hijo incluso, todos querían dedicarse a China. El primero por el 11S no pudo. Trump necesitaba China para Corea del Norte y retrasó la formulación de su política china. Biden quiere contar con los aliados, al contrario que Trump, y está articulando, como les decía, una política interesante que China lleva mal, porque ve ese, ¿cómo se dice en español?, encirclement estratégico. Pero tiene que tratar al mismo tiempo con Ucrania, tiene que tratar Oriente Próximo. Parte de lo que ha pasado en Oriente Próximo es que Estados Unidos quería irse de Oriente Próximo. Superada la dependencia energética de Oriente Próximo por el fracking, etcétera, Estados Unidos se ha convertido, tiene de hecho una de las mayores reservas del mundo de gas y vende recursos energéticos al exterior, pero aunque quiere irse de Oriente Próximo, no lo consigue. La gran solución era que Israel y los países árabes se reconocieran entre sí, los famosos acuerdos de Abraham, y que Israel y Arabia Saudí le cubrieran las espaldas y podía dedicarse a China. No es posible. Una y otra vez el Oriente Próximo sigue tirando de Estados Unidos. Pero el señor Biden afronta un entorno muy complicado. Primero por el propio cambio en la sociedad americana. Estados Unidos se ha convertido quizá en el estado más disfuncional del G7. Ustedes son testigos de lo que pasa estos días en las universidades americanas. En un escenario preelectoral, ahora los jóvenes americanos son todos pro-palestinos. Hay una efervescencia social que lleva a algunos a hablar de Estados Unidos como de disunited United States of America. Y este es un cambio que obligó a la administración Biden a intentar cómo convencemos a la sociedad americana de que nuestra presencia en el mundo es relevante para nuestro bienestar y prosperidad. Y se inventaron aquello de una política exterior para la clase media, ¿no?, que tenía su lógica. Pero los problemas se multiplican. Y Estados Unidos necesita tener una idea clara sobre qué quiere conseguir, cómo dar forma a un mundo estable y en reglas en el que Estados Unidos ya no podrá seguir siendo esa potencia hegemónica que fue del fin de la Guerra Fría. Y en este terreno sigue siendo el más poderoso. Y no minusvaloremos nunca a Estados Unidos. Pero la capacidad de controlar situaciones en distintos lugares del planeta ha desaparecido. Y esto tiene que ver, entre otros motivos, con la emergencia de lo que hoy se llama el sur global. Voy terminando. Les decía antes que en 2008
el PIB del mundo en desarrollo, en paridad de poder adquisitivo, superó al del mundo desarrollado por primera vez desde el siglo XIX. El comercio, las cifras, por ejemplo, de comercio entre países, lo que se llama sur-sur, va en aumento de manera muy significativa. Y este es un juego en el que hablamos de terceros estados, algunos de ellos muy grandes, que son inteligentes y juegan todas las cartas. Estados Unidos y China buscan atraérselo a su respectivo bloque, si podemos hablar de bloque, pero ellos lo que hacen es maximizar sus opciones. Nosotros, España, nos hemos peleado con Argelia por nuestra culpa. La señora Meloni estaba el día siguiente en Argelia y Italia ha ocupado ese sitio de manera extraordinaria. Como ha ido a Níger, cuando Francia ha desaparecido con unas reservas de uranio importantísimas. Pero en términos generales, la visualización de este espacio son los famosos BRICS y ya los BRICS Plus, que crecieron el año pasado, para incluir por primera vez a 4 países de Oriente Próximo, región que no estaba incluida en el grupo. Argentina también, pero Argentina se salió en cuanto llegó Milei al poder. No exageremos la cohesión de este grupo, porque en realidad no tiene una concepción alternativa de orden global al occidental. Pero comparten cosas, es indudable, comparten la idea de la desdolarización de la economía mundial, denuncian la hipocresía de Occidente, las 2 varas de medir. Están muy preocupados por el daño a la seguridad alimenticia y energética que ha supuesto la guerra de Ucrania, que ellos ven como un problema europeo, occidentales. Llevan mal los fracasos de las instituciones globales, no ven que funcionen, quieren tener un espacio en ellas. Y voy acabando ya, antes de que me riña el moderador, acabemos con lo que nos queda más de cerca, aunque no vivimos naturalmente aislados de estas grandes fuerzas y corrientes. Europa pierde peso relativo. Tenemos capacidades reducidas, por ejemplo, en el terreno tecnológico. Entre los 50 grandes operadores del planeta solo hay 4 europeos. ¿Cómo vamos a afrontar esta realidad? Pues tendremos que empezar por olvidarnos de ese mapa. Ya no estamos en el centro del mundo. Hemos dejado de estarlo hace tiempo. Este es el mapa que estudian los niños chinos en el colegio. Quizá nos vemos ahí muy periféricos, pero sirve de ilustración de este nuevo mundo en el que ya estamos. El mundo no avanza, lo decíamos antes, en la dirección que Europa esperaba al terminar la Guerra Fría. La idea de que el mundo, a medida que otras sociedades se desarrollaran, seguirían necesariamente un modelo parecido al europeo. No ha sido así. La integración europea, que fue un invento extraordinario, maravilloso, para dejar atrás las guerras y el nacionalismo, hoy tiene que adaptarse a un mundo que está en guerra. Putin cree estar en guerra con Occidente. En Occidente todavía no nos hemos hecho a la idea de lo que está en juego. Tenemos alumnas ucranianas llorando todo el santo día por lo que le cuentan de casa y llorando porque no entienden que sus compañeros no entiendan lo que está pasando. Les preocupa que se les pierda el móvil o se queden sin WhatsApp. Y hablamos de alguien que en el corazón de Europa, en 2022, está sujeto a la violencia y a los crímenes de guerra de una potencia agresora. Este es un mundo de carnívoros, decía Sigmar Gabriel, un antiguo ministro de Asuntos Exteriores alemán, y decía, en un mundo de carnívoros, los vegetarianos lo pasan mal, ¿no? Lo que Borrell, en un lenguaje más diplomático, decía, tenemos que aprender el lenguaje del poder. Europa, decía Jean Monnet, uno de los grandes padres fundadores del proyecto europeo, siempre se construirá sobre la base de sucesivas crisis. Superamos la crisis del euro, la crisis de los refugiados, el Brexit, pero ahora nos encontramos con una guerra, algo que resultaba inimaginable para nuestros planteamientos. La dependencia energética, los problemas de la ribera sur del Mediterráneo y la relación transatlántica. La relación transatlántica se ha vuelto más fuerte, pero a todos nos preocupa qué pasará el 5 de noviembre. Si el señor Trump vuelve, habrá que hacer un foro antes de que pase un año, porque todo habrá cambiado quizá radicalmente, esperemos que no tanto, pero que vuelva a ganar Biden tampoco significa que los europeos estemos libres de problemas.
La política proteccionista de los americanos, la IRA, la Inflation and Reduction Act, y la Science and Chips Act son pruebas de dumping para los europeos. Es algo que no solo está contra las reglas multilaterales del comercio, sino contra las normas europeas en particular. Y no podemos seguir aplazando cómo nos afecta este mundo. Macron lo hizo ayer en la Sorbona, en un segundo gran discurso que no he tenido tiempo aún de leer. Y todo esto afecta, por supuesto, naturalmente a España, que es como parte fundamental que somos de ese continente europeo. Entramos, y ya aquí termino de verdad, porque no sé cuánto tiempo nos queda para el debate, una etapa de transición y la inestabilidad y las turbulencias van a seguir estando ahí durante mucho tiempo, lo que debe ser motivo para que cambiemos nuestra forma de pensar, pero que además de pensar y dar maravillosos discursos como el de Macron ayer en la Sorbona, actuemos en consecuencia. Muchas gracias por su interés y atención. No sé a qué hora tenemos que acabar. Sí. Tenía razón en mis palabras. ¿Sí? Gracias. Veis que tenía razón en lo que os dije en la presentación, ¿no? El conocimiento amplísimo que tiene Fernando, amplísimo y actualísimo. Bueno, creo que no podía haber comenzado mejor el foro. Te felicito de verdad. Muchas gracias. Personalmente. Turno de preguntas y de debate. Me parece que nos vamos a tomar el café anticipadamente, salvo que lo solucione. Bueno, ¿comienzo yo o a lo mejor es la única pregunta? Allí hay una. No, perdona. ¿Hay alguna? Yo tengo muchísimas, pero muchas gracias por la exposición. Me gustaría saber muy brevemente el papel de India, que no, y luego evidentemente desde el punto de vista de la empresa y desde el punto de vista también del ciudadano consumidor de bienes procedentes pues sobre todo, como citaba antes, de China o de Oriente. Eso afecta mucho a los precios, afecta mucho a las cadenas de suministro, afecta, bueno, también el conflicto también ahora con Irán y el paso del petróleo. Bueno, todo eso al final sí que nos afecta al mundo de la empresa y también ha habido crisis en ese sentido de suministros, ¿no? Nosotros también trabajamos no sabemos lo que va a pasar el año que viene. ¿Cómo podemos, qué seguridades podemos tener desde el punto de vista qué fronteras no se van a romper, si es que hay alguna que no se pueda romper, para que tengamos una cierta seguridad en creo que es el comercio y lo que es la seguridad jurídica de nuestros negocios? ¿Puedo responder desde aquí? ¿Se me escucha? Certezas y seguridades pocas. Dos certezas y una incertidumbre. Primera certeza, Putin seguirá en el poder, salvo que la madre naturaleza dicte otra cosa. Segunda certeza, Xi Jinping seguirá en el poder. Incertidumbre, no sabemos qué pasará en Estados Unidos, como no sabemos qué pasará en las elecciones que no están muy lejos en Alemania y en Francia. Yo soy incapaz de pronunciarme de manera rotunda sobre ningún tipo de seguridad. Otra cosa es que en Europa sigamos haciendo hincapié en la importancia somos un gigantesco poder regulatorio y casi por defecto todo el mundo copia nuestro modelo. No creo que eso vaya a cambiar, lo que ocurre es que estamos en manos de otros. ¿Cómo podemos seguir ampliando esas reglas? Pues ese mundo gigante que es Asia, por ejemplo, deberíamos implicarnos más. No veo relación entre la política de comercio exterior de la Unión Europea y la política exterior. Seguimos jugando
a acuerdos de libre comercio bilaterales, cuando tenemos una oportunidad de oro, que es sumarnos a un acuerdo que ya existe, que es el antiguo TTP de Obama o llamado CPTPP. Ustedes me perdonarán, pero no le he puesto yo el nombre. Varios de cuyos miembros tienen acuerdos bilaterales de libre comercio con la Unión Europea, y eso daría una proyección extraordinaria a Europa en una parte del mundo en la que se puede ver afrontando nuevas barreras no arancelarias, nuevas fórmulas proteccionistas. Tenemos que meter la cabeza ahí. No entiendo por qué no podemos hacerlo. En el mayor acuerdo de libre comercio del planeta, que es el RCEP, otras siglas casi impronunciables, ni estamos ni vamos a poder estar. Pero no veo, lo importante sería, pensando en los intereses europeos, que nuestra política económica exterior fuera más de la mano de nuestra estrategia exterior. Pero ahí esto nos lleva al problema de siempre, los problemas de cohesión y la dificultad de llegar a un consenso interno cuando Alemania y Francia hoy no se hablan, o Scholz y Macron no se hablan o no se entienden, y los intereses son muy distintos. Lo cual es lógico. Los intereses, la visión del mundo de Polonia no puede ser la de España. La de Estonia no puede ser la de Portugal. Liderazgo y visión estratégica. Pero pedir eso con una clase política que mira a mañana, cuando la dinámica política consiste en ganar el poder y mantenerse en el poder, todos los grandes asuntos a medio y largo plazo quedan diluidos. India es un gigante con muchísimos problemas. Está ahora justamente en su proceso electoral, 1.000 millones de personas votando. Un periodo de 6 semanas. Es la gran fiesta de la democracia. Pero claro está, con un gobierno hinduista, nacionalista, que quiere casi forzar la identidad hinduista del país, marginando. Es que la minoría musulmana de India son 200 millones de personas. Es que es más del doble del mayor país musulmán del mundo, árabe. Y la marginación de esa minoría, la situación de los derechos humanos, la persecución de la oposición, de los medios de comunicación, la judicatura, son parámetros que se repiten en muchos países. Está causando un daño a una constitución y a una democracia que se definió como secular. India es muy fuerte y no quiero ser muy pesimista en ese sentido, pero es un gigante que empieza a jugar sus cartas a nivel global. Modi era un señor que siendo del mayor estado, Gujarat fue el primero que entendió la importancia de las inversiones extranjeras, se hizo de su estado el de mayor crecimiento de India. Esto lo entiende bien. Tiene pánico a China, el cambio en la relación de India con Estados Unidos es histórica, es extraordinario, con Japón también. Quiere ser un actor geopolítico, quiere formar parte de la ecuación estratégica global. Y tiene el mayor imperativo siempre el desarrollo interno, cómo sacar, sigue habiendo más pobres juntos en India que en todas las repúblicas africanas juntas. Eso requiere una transformación sobre todo industrial para que pueda ir más gente del campo a la ciudad, a la industria. Eso requiere inversión extranjera. Y de momento, con una población, más de 1/3 de la población india, no recuerdo ahora las cifras, tiene menos de 25 años. Mientras China envejece, India tiene un potencial extraordinario, pero tiene que afrontar también que esa dinámica política interna, populista también, a favor de una India hinduista, perjudicará a la democracia india y puede perjudicar también su papel en el mundo. Pero dicho eso, es un país que de ser socio de la Unión Soviética y, por tanto, digamos que rival de Estados Unidos durante la Guerra Fría, está redefiniendo su lugar en el mundo, quiere ser un gigante. Si a los indios se les pregunta, ellos dirán, somos el segundo país más importante del mundo. Y muy anclados por el legado nehruviano del no alineamiento, está pasando a una estrategia de multialineamiento. Estoy en los BRICS, estoy en la Organización de Cooperación de Shanghái, pero estoy también en el Quad con Estados Unidos. Europa me interesa cada vez más y creo que, por cierto, esa es otra oportunidad que en Europa no estamos aprovechando lo suficiente. Sí. Una pregunta muy concreta. Una de las consecuencias de la redefinición de las relaciones entre China y Estados Unidos es que México se ha convertido en el primer exportador a Estados Unidos.
Y México es una economía donde muchos empresarios españoles del sur tienen intereses. Habida cuenta de que en Estados Unidos tienen un problema de mano de obra y que Estados Unidos es un país que creció comprando territorios, ¿sería factible pensar que México puede formar parte de Estados Unidos en el año 2050? Pregunta una. La segunda pregunta es en otra latitud. China, en los años, desde el año 78 a 25 años después, sacó a 800 millones de personas de la pobreza. Es el país en la historia que más personas ha sacado de la pobreza en menos tiempo. Nosotros, occidentales, europeos, pensamos que la democracia es la solución a todo, pero ¿tiene la democracia la receta para sacar a la gente de la pobreza o no? Menos mal que son preguntas muy concretas. Pobre México, ¿no? Que decía Porfirio Díaz, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. ¿Cómo puede un país cambiar la estructura de su comercio exterior cuando no sé, si el 90 o el 95% es Estados Unidos? Y hoy más formando parte de un acuerdo de libre comercio. Vamos, esa pregunta sería, no quiero ni pensar lo que el actual presidente AMLO diría como respuesta, ¿no? Y su plausible sucesora tampoco, no, eso es inviable. La cuestión es cómo México pues no tiene, por ejemplo, para México China no representa lo que China ha podido representar para Brasil o Argentina, ¿no? En efectos de exportación de sus materias primas. En México las maquiladoras hacen lo que hace China, pero hasta los souvenirs de la Virgen de Guadalupe se fabrican hoy en China. No, México tiene que intentar diversificar su comercio exterior y eso es muy difícil por razones demográficas, de cercanía geográfica, creo. En cuanto a lo segundo, China nos intenta demostrar, aparte de creer firmemente en el declive de Occidente, hay una frase que Xi Jinping repite mucho que es Oriente está en ascenso, Occidente en declive. Eso lo dice en muchos discursos. Está convencido de eso. Y una de las razones en las que cree es que las democracias son como diríamos, desordenadas, crean conflictos. Si un país como Estados Unidos elige como presidente a un personaje como Trump y el país paradigma del sentido común, el Reino Unido, se suicida políticamente con el Brexit, los Tories británicos se convierten en populistas, esto es el mundo al revés. Le estamos dando argumentos para pensar que la democracia no tiene por qué ser necesariamente el sistema que mejor defiende el interés nacional. Mientras que ellos tienen esa visión, utilizan la palabra democracia popular, por supuesto, todo es popular en China, el Banco Central, el Ejército, etcétera, etcétera, pero han demostrado algo importante. Nuestra manera de ver las cosas, un desarrollo económico avanzado va vinculado al hecho de ser una democracia. China intenta demostrar, y es un relato que vende muy bien, aparte del mundo emergente, que y es el ejemplo que se puede desarrollar sin ser una democracia, ¿no? Y esto es algo que enamora a los ayatolás iraníes, enamoraba a Chávez en Venezuela. ¿Quién no quiere? ¿Cuántos líderes en el mundo hay a quien uno le dice, le aseguro crecimiento económico, pero usted mantiene el poder? Y no va a haber presión externa sobre derechos humanos, etcétera, etcétera. 200 años de evolución política de Occidente, lo que sabemos del liberalismo nos hace ser muy escépticos sobre la idea de que realmente puede haber unas bases de legitimidad política distintas de la democracia. Esa era la tesis central de Fukuyama, por cierto, no que hubiera terminado la historia, pero está a prueba. Y las democracias no estamos precisamente en el mejor momento para dar lecciones a nadie. De modo que es un poderoso elemento de legitimación política decir, yo soy el Partido Comunista Chino, yo represento la continuidad de la cultura china 1000 años, descontemos 2000, siguen siendo 3000, soy el Estado más antiguo del mundo, soy una civilización más que un Estado
y yo estoy demostrando un aumento sostenido del nivel de vida de mis ciudadanos. Pero claro, hacer depender la legitimidad de un gobierno de los resultados económicos es muy peligroso. En Indonesia acabó con Suharto después de más de 30 años en el poder y yo creo que están equivocados. Pero ellos intentan demostrar que han descubierto un nuevo modelo político y económico. Me gustaría apostillar algo sobre esto. Hace 3 años, creo, el Partido Comunista de China produjo un libro blanco sobre la democracia. Y de este libro blanco se deducían varias cosas importantes. Una de ellas era explícita, que un sistema político se justifica por los resultados que obtiene. Y de ahí que los resultados económicos, que han sido extraordinarios, hayan sido la fuente de legitimación, también explícita, así lo reconocían, del Partido Comunista de China. Por sintetizar el libro blanco, los chinos inventaron la democracia orgánica aplicada a ellos. ¿Recordáis la democracia orgánica del franquismo? Había elecciones, había ciertas formas de representación política, etcétera, pero había una autoridad en el país, una autoridad indiscutible. No había partidos, pero había un movimiento nacional a través del cual se encarrilaba la representación política. Pues bien, el libro blanco sobre la democracia viene a defender, sin manifestarlo o sin mencionarlo, viene a defender ese modelo. Y ese modelo es extraordinariamente atractivo para todos aquellos países que no sientan internamente los valores democráticos. No es una sorpresa lo que está sucediendo en países, algunos lo sabemos y otros en países insospechados. ¿Hay alguna pregunta más? Pues muchísimas gracias, Fernando. Hay una ahí. Había una... Hola. Hola, pensé que los gestos eran termina de una vez y sí. Estaba diciendo que hay una pregunta. Una última pregunta, claro. Señor Delaje. Muchas gracias por su presentación. Quiero preguntarle por Kazajistán. ¿Por qué? Pues porque le he visto en una transparencia que ha puesto que estaba pintada así en color azul, igual que Rusia, como si perteneciese al mismo bando. Kazajistán está ahí, a la izquierda Ucrania, la guerra, por arriba Rusia, a la derecha Mongolia, por abajo China. Y le pregunto porque trabajo en una empresa que exporta productos muy tecnológicos, Airbus, ya le hemos vendido a 400M, este año le entregamos el primero y es un país que, si usted me lo pinta en azul, igual que Rusia, pues me preocupa, básicamente porque productos tecnológicos, monta equipos americanos, licencia de exportación y en concreto estamos preparando, yo trabajo en el área donde preparo la documentación técnica del avión. De broma decimos que esa documentación va a terminar en el Kremlin, pero bueno, si usted me lo pinta también del mismo color, pues me empiezo a preocupar. Simplemente eso, saber su opinión. Gracias. Muchas gracias. Yo no me preocuparía tanto. Kazajstán es un sitio singular. He estado, conozco Astana, la ciudad más rara del mundo que he conocido. Almaty también. Ahí hay una tradición española. Si no recuerdo mal, no sé si han cambiado las cosas. Talgo y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre estaban muy metidas y muy bien implantadas en Kazajstán. En Kazajstán ha habido un gran cambio después de la retirada de ese dictador, ese empresario metalúrgico que se convirtió en el primer presidente de un estado que nunca había existido, Nazarbayev, que dio nombre a la ciudad, dio nombre a la universidad, donde Xi Jinping, por cierto, anunció la iniciativa de la Ruta de la Seda en 2013. Ha sido sustituido por su ministro de Asuntos Exteriores, Tokayev, que es como Jaishankar, el indio, un defensor del multialineamiento. Hubo disturbios graves en Kazajstán para lo que hubo una intervención militar rusa. Eso fue en enero del 22. Pero cuando llegó la primera cumbre de los países de Asia Central, hubo varios gestos muy llamativos por parte de los líderes de la República. Aquí ha habido un reparto de juego entre Rusia y China muy interesante. China ha sido muy habilidosa. China se está comiendo el pastel económico. El primer socio comercial de la República Centroasiática es con diferencia China, pero no saca la cabeza en todo lo que tiene que ver con lo estratégico y militar y le deja a Moscú que siga teniendo la impresión de que es el verdadero garante militar de la seguridad regional. Pero en esa cumbre pasó algo muy curioso, fue en Uzbekistán,
Y así como el presidente uzbeko fue a recibir al presidente chino al aeropuerto, mandó al primer ministro a recibir a Putin. Eso fue un gesto intencionado, y eso no solo rompe protocolo, sino que fue una humillación diplomática para Putin. Por resumir, el gran socio hoy de Asia Central es China. Cada vez los líderes centroasiáticos se están alejando más y más de Moscú. Han llevado y vivido muy mal la agresión de Ucrania. Se pueden preguntarse por qué no podemos ser nosotros los siguientes. La diferencia es muy grande. Kazajstán es inmenso en extensión territorial, pero tiene una población mucho más pequeña que lo de Uzbekistán, donde puede haber más tensiones porque ahí sí hay un problema de islamismo. Pese a la corrupción, pese a la falta de seguridad jurídica suficiente para los inversores extranjeros, que es un tema que desconozco y por tanto no debería pronunciarme sobre él, pero mi impresión es que el actual gobierno kazajo, por lo menos su líder, hará todo lo que pueda para reforzar la identidad del país como Estado soberano, alejarse en la medida de lo posible de Moscú, aunque eso es más fácil decirlo que poder hacerlo, y creo que tiene muchas posibilidades de desarrollo, ¿no? Por su riqueza petrolífera, por otros medios, por una clase media emergente y en ascenso. Son muchos problemas, pero no van a dejar una idea de seguir permanentemente como una especie de colonia rusa, ¿no? Esa identidad nacional también en Asia Central se está afianzando. Creo que ya podemos darlo por finalizado. Muchas gracias de nuevo. No me cansaré de darlas, no me importa repetirlo. Continuamos después del café que creo que está previsto. Muchas gracias.